Grabando. Mira. Bien, chicos, entonces, como les dije recién, espero que hayan pasado bonito fin de semana largo, que hayan descansado, ¿no es cierto? Que se hayan planificado bien. El cuento sigue igual, no ha cambiado, ¿ya? La prueba, ojalá aprovechen la opción de hacerla en grupo. Si alguien quiere hacerla en forma individual, está bien, pero los recomiendo que trabajen en grupo. Tienen hasta el domingo 5 de julio, 23:59 minutos para entregarla. Si alguien tiene algún problema, que tiene mucha tarea, me avisa, ¿no es cierto?, por interno, me dice en el WhatsApp, profesor, le puse un correo, y yo no tengo ningún problema en darle un par de días más para que realicen su pruebita. Lo mismo las consultas, ¿no es cierto?, me la hacen llegar, ojalá por WhatsApp para contestarlas y ahí, ¿no es cierto?, que les llegue a todos ustedes. ¿Sí? El correo, ustedes lo conocen, terceros.medios2020@gmail.com. Entonces, Educación Ciudadana, clase número 11, tercero medio A, B y C, en este caso, tercero medio A. Estamos en la unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos. El contenido del sistema judicial chileno, objetivo, explicar las características del sistema judicial chileno. Las habilidades son las de siempre, análisis, síntesis y pensamiento crítico. ¿Ya? Sistema judicial en Chile. Sin justicia no habrá paz, según el último estallido social. Poder judicial. El objetivo de la clase es comprender y analizar el funcionamiento del sistema judicial en Chile, considerando sus principios y características y la diferenciación entre las causas penales y civiles. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el Poder Judicial? En el capítulo 6 de la Constitución chilena, artículo 73, dispone que al Poder Judicial le corresponde la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados. Pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República, Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional, Poder Legislativo, pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos, muertos, acabados. ¿Ya? Esa es entonces la función del Poder Judicial en Chile. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Imparcialidad. Dice principios del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cómo debe funcionar el Poder Judicial? Básicamente, los principios que deben regir a los jueces al momento de impartir justicia. Imparcialidad. Jueces ajenos al conflicto, sin intereses concretos en el caso. Cuando un juez tiene que ver la causa, juzgar a un socio comercial, a un pariente lejano, a un amigo, o a alguna persona que por ciertas circunstancias considere cercanas, él tiene el derecho, ¿no es cierto?, de no impartir justicia, ¿ya? Es decir, de declararse incompetente, porque el juez no tiene que tener ningún conflicto de intereses en el caso, ni por amistad, ni por relaciones comerciales, ni por relaciones emocionales, ¿ya? El otro principio es el de la legalidad, es decir, el juez tiene que administrar justicia conforme a la ley, ¿ya? Un juez no puede interpretar arbitrariamente la ley o en chileno aplicarla a la pinta de él, ¿ya? Si el acusado me cae mal, le voy a poner el máximo de la pena, si me cae bien, que se vaya para la casa. No, tiene que aplicar lo que dice la ley. Dice también que está el principio de independencia en su faz externa, es decir, el Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado. Independencia en su faz interna, es decir, cada juez en su propia competencia. Me explico. Una jueza de familia no tiene nada que ir a hacer a un juzgado de letras del trabajo, porque no es el ámbito de su competencia. Pastelero, a tus pasteles. Inexcusabilidad. Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad. Una vez que hay un delito, tienen que proceder sí o sí, ¿ya? Aunque incluso la víctima
le diga al juez, mire señor juez, ¿sabe qué? Yo no quiero que a don Pedro lo metan preso, él se arrepintió. No. Don Pedrito cometió un delito y lo que corresponde es meterlo preso. ¿Ya? Principio de inexcusabilidad. Inamovilidad. El otro principio es que los jueces no pueden ser removidos de su cargo, excepto, obviamente, que hayan cometido un delito flagrante, ¿no es cierto? Y se van al chucho como cualquiera de nosotros. La estructura del Poder Judicial, igual ya lo hemos visto en otras clases, hemos hecho otras aproximaciones, pero esto es más detallado, ya básicamente porque en la prueba que les mandé hay algunas preguntas relacionadas específicamente con el Poder Judicial y su estructura. Tenemos entonces la Corte Suprema, ya, que es una sola, es el máximo tribunal, supervisa a todos los tribunales de la nación, ya, se encuentra en Santiago. Las Cortes de Apelaciones son 17, es el segundo nivel en jerarquía, recibe recursos de apelación de resoluciones de otros tribunales. Y aquí abajito están todos los juzgados o tribunales de primera instancia, los juzgados civiles, de familia, de letras, ¿no es cierto?, del crimen, de competencia común, de garantía, de juicio oral en lo penal, etcétera, etcétera. Todos estos de acá, muchachos, son los tribunales de primera instancia. Si yo cometo un delito referido a la familia, me iré a un juzgado de familia. No le quiero pagar la pensión alimenticia a mi hijo porque yo soy choro y la mamá de mi hijo me demanda, voy a caer acá. No estoy de acuerdo con la resolución de ese juez, tengo la Corte de Apelaciones. No estoy de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones, me queda la última instancia, que es la Corte Suprema. Y lo que dicta la Corte Suprema es lo que se hace y no hay más vuelta que darle. ¿Ya? Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sofía? ¿Delfina? Sí, profe. Díganme alguna preguntita. ¿No? ¿Quedó clarito? Hola, son navilosos mis niños. Navilosos mis bebés. Mauricio Hernández. Don Mauricio, don Marcelo, John, Joaquín, Felipe, Amanda y Yara, 20. Oye, que me faltan hartos hoy día. Faltan 8. Bien, como no hay preguntas, continuamos, pues chicos. ¿Cuál es la diferencia entre una responsabilidad penal y una responsabilidad civil? Ya, recuerden que la palabra pena tiene un doble significado, ¿no es cierto?, de castigo y dolor. ¿Ya? Y es en ese doble significado, ¿no es cierto?, que la ley establece que una pena es un castigo que provoca dolor. ¿Ya? La responsabilidad viene del latín, ¿ya?, del verbo responder. Responder por lo que uno hace y por lo que uno dice. Ahora, esta responsabilidad, el hacerme cargo de lo que yo hago o digo, se divide para la ley en dos partes. En una responsabilidad penal, es decir, cuando yo cometo un delito o un crimen, ¿ya? Y dice que nace del incumplimiento de una ley establecida en el Código Penal. Código Penal. Código, ¿ya? Es un conjunto de leyes referidas a un mismo tema. El Código Penal, es decir, las leyes que regulan los castigos por delitos cometidos. El Código de Aguas, ¿no es cierto?, todos los derechos y deberes, ¿no es cierto?, los que poseen cuotas de riego, acciones de embalses, etc. Código del Comercio, todas las leyes que regulan las relaciones comerciales en nuestro país. ¿Cómo se castiga, cómo se sanciona la responsabilidad penal? ¿Ya? Se sanciona de acuerdo a las penas o castigos, ¿no es cierto?, establecidas tales como arresto, prisión, presidio, sanciones pecuniarias, de pecunio, de dinero, ¿ya?, pago de una multa, embargo de bienes, o inhabilidad para ejercer determinados cargos. Todo eso me puede pasar a mí, ¿no es cierto?, si yo cometo un delito, responsabilidad penal.
La responsabilidad civil nace de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero. ¿Y cuál es mi castigo? Si yo tengo responsabilidad civil en algo, es que se me castiga a través de indemnizaciones que compensen el daño. Las indemnizaciones son pagos de dinero reparatorios, ¿no es cierto?, para las personas que han sido objeto o víctimas, ¿no es cierto?, de una acción irresponsable por parte de una persona. Y que evidentemente esa acción le haya causado un daño físico o un daño moral. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ya, bien, continuamos. Desde unos años esta parte, si mal no recuerdo, desde el 2006 en adelante, tenemos una nueva justicia procesal penal, ¿ya? Es decir, una nueva manera de cómo los jueces enfrentan a las personas que cometen delitos. Esta nueva justicia tiene instituciones nuevas: el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal. La nueva manera de administrar justicia en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué es el Ministerio Público? Que nosotros lo conocemos como Fiscalía. ¿Ya? Es un organismo autónomo de carácter jerarquizado y no forma parte de los poderes del Estado chileno. Sus funciones son dirigir de forma exclusiva la investigación de delitos, ejercer la acción penal pública, proteger a las víctimas y testigos y llevar a los imputados, acusados, a los tribunales si corresponde. Ya, eso es el Ministerio Público. Los fiscales, los abogados, ¿no es cierto?, que tratan de comprobar la existencia de un delito, porque acá en Chile somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La Defensoría Penal Pública. Los defensores públicos son abogados cuya función es proveer defensa a quienes carezcan de abogado en el juicio oral, a quienes sean objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Es para aquellas personas que no tienen cómo, ¿no es cierto?, pagar una defensa. El Estado le proporciona abogados de forma gratuita. Los jueces de garantía o los juzgados de garantía tienen por misión cautelar, cuidar los derechos de los demandados o acusados y de los demás intervinientes en el proceso, por ejemplo, los testigos, víctimas o imputados. O sea, muchachos, los delincuentes en nuestro país tienen todos los derechos que le asegura la Constitución. ¿Ya? Sus funciones son: dirigen las audiencias de la preparación del juicio oral, resuelven las autorizaciones de las diligencias de investigación y demás peticiones que le presente el fiscal y el defensor, los jueces de garantía. Tribunal Oral en lo Penal. Son los jueces que integran el tribunal colegiado, compuesto por 3 jueces, llamado a conocer y conducir el debate durante el juicio oral, para luego determinar la culpabilidad o inocencia del imputado. Tienen por función juzgar los conflictos que ante ellos se presenten. ¿Ya? Aquí está el juicio oral, está el público, porque los juicios orales son públicos, está el acusado, ¿no es cierto?, está la víctima, están los expertos en determinadas materias, están los 3 jueces, están los fiscales, ¿ya?, que son los abogados que acusan por parte del Estado, y los abogados que defienden a los imputados. El juicio oral. El tribunal colegiado está compuesto por 3 jueces, presentes en toda la audiencia, que se desarrolla oralmente, en forma pública y con presencia de todas las partes. La sentencia se dicta en la misma audiencia. En la audiencia participa el Ministerio Público, el acusado, la víctima y el defensor. Durante la audiencia del juicio oral, los testigos y peritos son interrogados por la parte que los presenta y contrainterrogados por la contraria. Principios de contradicción. Es decir, los testigos, los expertos en alguna materia son interrogados tanto como el juez que acusa
como el abogado que defiende. Estos juicios son públicos, es decir, puede cualquier persona ir a presenciarlos. Por lo general son los familiares de los afectados, ya sea en calidad de imputado o en calidad de víctima. Pero eso no implica que una persona, por pura curiosidad quiera ir, va y lo acepta, ¿ya? Así que si alguno de ustedes quiere ver cómo funciona la justicia en Chile, Avenida El Santo con la calle Munategui, ahí está el Tribunal del Juicio Oral de lo Penal acá en La Serena, y ustedes le piden con mucho respeto a uno de los guardias, le preguntan en qué sala hay alguna audiencia a terminar, ustedes van y se sientan ahí tranquilitos y ven el accionar de los 3 jueces, ¿no es cierto?, el accionar del fiscal que acusa, del abogado que defiende, de los argumentos que dan los peritos a favor o en contra del acusado, ¿no es cierto?, los testigos del delito de haberlo. En circunstancias normales hubiesen ido a ver una audiencia, pero mala, ¿no es cierto? Nos tocó el famoso coronavirus. Bien. Antes de llegar a la fase del juicio oral, está lo que se llaman los acuerdos reparatorios. ¿Cuándo se aplican? Cuando con la aprobación del juez de garantía, del que vimos recién, la víctima y el imputado acuerdan una forma de reparar el daño causado con el fin de poner término al conflicto. En chileno, arreglémonos a la buena. Eso les dice, ¿no es cierto?, el juez de garantía. Si se arreglan a la buena, esto ve hasta acá. A la mala, nos vamos al juicio oral con todo lo que ello implica, tiempo, ¿no es cierto?, inversión de recursos, en el caso de que la ficha social sea muy alta, pagar un abogado y todo ese cuento. ¿Cuándo no se aplica el acuerdo reparatorio? Cuando el acusado haya cometido más de una vez el mismo hecho por el cual se le acusa. Para que el juez de garantía lo apruebe, debe tratarse de ciertos delitos. Que el hecho cometido no haya sido intencional, mala pata nomás, que se trate de lesiones que no hayan causado a la víctima enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, y que el delito tenga razón básicamente con bienes materiales, ¿ya? Iba conduciendo descuidadamente y me pasé un discopare y choqué el auto de una persona y se lo hice pebre. ¿Ya? No fue con mala intención, estaba pajareando, ¿qué tengo que hacer? Puedo ir a un acuerdo reparatorio. Entonces le digo al juez, mire señor juez, yo reconozco largamente que iba pajareando y la persona que aquí presente me dice que el arreglo le cuesta 3 millones de pesos, yo se los voy a pagar. Él me dijo que me iba a dar facilidades, y que le voy a pagar 6 cuotas de 500 lucas, si usted lo acepta. Entonces el juez dice, sí, impecable, y aquí muere el delito, para no rellenar a los tribunales con juicios que se pueden arreglar en chileno a la buena. ¿Ya? Acuerdos reparatorios. ¿Cuáles son los efectos? La víctima recibe una reparación satisfactoria y el imputado queda libre de responsabilidad. Aquí el Estado renuncia a seguir adelante con el procedimiento, pero esta vez pone sus ojos en la satisfacción de interés de la víctima más el imputado. El acusado siempre es protegido por la ley, chicos, ¿eh? Y esto los delincuentes lo saben muy bien. En este aspecto se rescatan algunos elementos más propios de lo que se conoce como una justicia restaurativa, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, lo que los jueces llaman la economía procesal. Gastemos horas hombre, horas juez, horas jueza, ¿ya?, en delitos trascendentes, en crímenes, ¿eh?, básicamente. Ya vamos a ver la diferencia entre delito y crimen. Las ventajas del juicio oral: mayor rapidez del proceso, imparcialidad, protección a víctimas e imputados, transparencia y publicidad. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ninguna preguntita? ¿Todo clarito? Clarito, Sí. clarito. Qué bien. ¿O están durmiendo todavía? ¿Se fueron de carreta el fin de semana largo? ¿Mm? Ahora vamos a ver las características del Poder Judicial. Ojo, este cuento no hay que aprendérselo de memoria, pero sí tener más o menos una noción del cuento, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que Chile es una república democrática al decir del artículo 4 de la Constitución Política.
donde rige un Estado de Derecho. Concepto visto anteriormente y que básicamente es cuando en un país, tanto las autoridades que gobiernan como los ciudadanos comunes y silvestres, cumplimos la ley. Eso es el Estado de Derecho. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los tribunales de justicia, los cuales en su conjunto, y con contadas excepciones, conforman el Poder Judicial. Una de las bases de nuestra institucionalidad es la independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que, comillas, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Acá, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni ningún otro órgano del Estado puede aplicar justicia, excepto el Poder Judicial. Principio de separación de los poderes del Estado. El Ejecutivo administra y gobierna el Estado. Poder Legislativo hace las leyes, deroga las leyes, modifica las leyes, y el Poder Judicial, que es el que aplica las leyes. ¿Ya? Los tribunales del país. El Poder Judicial de Chile cuenta con 502 tribunales a lo largo del país, distribuidos en una Corte Suprema, 17 Cortes de Apelaciones y 484 tribunales de primera instancia, llamados juzgados. El área de cobertura de cada uno de los tribunales se denomina jurisdicción, y los juzgados de primera instancia se especializan según los asuntos que le corresponde conocer. Así tenemos juzgados civiles, ahí están los tribunales de garantía, los jueces de garantía, ¿no es cierto? Los juzgados penales, donde está el juicio oral, que vimos recién. Hay juzgados laborales, hay juzgados de cobranza laboral y de familia, juzgados civiles, 65 juzgados civiles, 171 juzgados de letras mixtos, 45 juzgados de juicio oral, 91 juzgados de garantía, 60 tribunales de familia, 4 de cobranza, 23 de letras del trabajo y 19 del trabajo antiguo, ¿ya? Y 3 del crimen. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal dentro de los integrantes del Poder Judicial, encontrándose en la cima del orden jerárquico, sobre todos los demás tribunales. Está compuesto por 21 miembros, uno de los cuales es su presidente y los demás son llamados ministros. Recordemos que el presidente dura 2 años en su cargo. Básicamente es un tribunal de casación, es decir, señala el sentido y alcance de las leyes, dando a estas su correcta interpretación. Cuando se llega a este tribunal, ¿qué hacen estos jueces? Dicen, la ley tiene este espíritu, tiene este sentido, por lo tanto se debe aplicar de esta manera. Es la tercera y última instancia que uno puede apelar y pedir justicia en Chile. Excepcionalmente posee competencia de segunda instancia respecto de los asuntos conocidos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia que me da un juez en un juzgado, pongamos el ejemplo, de familia, puedo apelar, voy a la Corte de Apelaciones, no estoy conforme con el dictamen de la Corte de Apelaciones y voy a la Corte Suprema. La Corte Suprema revisa el caso y dictamina. Y lo que la Corte dice, de ahí ya no hay más vuelta que darle. La última instancia de justicia que tenemos acá en Chile. Las Cortes de Apelaciones, son 17 en total, están compuestas por un número variable de jueces llamados ministros. Son superiores jerárquicos de los juzgados. Son depositarias de la casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en una única instancia o primera instancia de los demás asuntos que las leyes le encomiendan. Los juzgados de letras están integrados por un solo juez, por cada juzgado, y su competencia está en las causas civiles, en única o primera instancia, según sea la cuantía del asunto, de las causas de comercio y de las causas de derechos de minas. ¿Ya? Eso es lo que ve el juzgado de letras. Causas civiles, ¿ya? Las relativas a la actividad comercial y las relativas a la actividad minera. Los juzgados de garantía, los que vimos recién,
Los juzgados de garantía, 91 en total, están integrados por un número variable de jueces. Es de competencia de los juzgados de garantía el asegurar los derechos del imputado, ojo, del imputado, y demás intervinientes del proceso penal, conocer y juzgar las faltas penales en procedimientos monitorios. Son procedimientos abreviados, sobre todo que cuando tienen que ver con pagos de dinero, ¿no es cierto?, en forma ágil y expedita. Conocer y juzgar las faltas o simples delitos en procedimientos simplificados, para que no lleguen al juicio oral. Conocer y juzgar los delitos en procedimientos abreviados, lo mismo para que no lleguen al juicio oral. También conocer y juzgar los delitos de acción privada, en una única instancia, la ejecución de las condenas criminales y las medidas de seguridad, y la resolución de las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución. ¿Se acuerdan todos los derechos que uno tiene cuando uno es tomado preso? Que tiene que ser recluido en una cárcel, que la persona encargada de la cárcel tiene que emitir un informe de por qué uno fue preso, que ese informe es público, ¿no es cierto?, que me tienen que llevar ante el juez para que el juez compruebe que yo estoy enterito, que no tengo ningún problema, ¿ya? Eso es lo que hacen estos juzgados de garantía. Los tribunales de juicio oral en lo penal, lo vimos en profundidad recién, ¿no es cierto?, son 45 en el país, tienen un número variable de jueces. Estos tribunales funcionan en una o más salas compuestas por 3 jueces. ¿A alguien se le ocurre por qué son 3 jueces y no 4, o no 2, o no 6? ¿A quién se le ocurre? ¿O no se le ocurre a nadie? Por los 3 poderes del Estado, ¿no? Que ver. No, no va O por por ahí. la Santa Trinidad. La Santísima Trinidad. No, ¿por qué son 3 jueces? O mejor dicho, ¿por qué son impares y no pares? Para que haya quórum. Excelente, bien. Para que haya quórum, ¿ya? Porque no puede haber un empate en una condena, ¿ya? O en una absolución de un imputado. No puede haber empate. ¿Cuál es el quórum de 3? 2. Si 2 jueces consideran que la persona es culpable del delito que cometió, y el tercer juez considera que no, perdió nomás, se le condena. Al ver, si 2 jueces consideran que el imputado o acusado no ha cometido ningún delito, y un tercero considera que sí, perdió. Por lo tanto, la persona es absuelta. Bien, perfecto. Es de competencia de los tribunales de juicio oral en lo penal conocer y juzgar los crímenes y simples delitos en juicio oral y resolver todos los incidentes que en él se promuevan en una única instancia. Resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición. ¿Ya? Eso es lo que hace el tribunal. ¿Qué es un delito, jóvenes? Un delito es toda acción u omisión penada por la ley, castigada por la ley. ¿Ya? Ahora, los delitos no son todos iguales. Hay algunos delitos que son muy graves, ya sobre todo cuando afectan a la integridad física y psíquica de la persona. Asesinato, parricidio, magnicidio, violación, robo con violencia, ¿ya? Esos son crímenes, ¿ya? Ya cuando el delito afecta la integridad física y psíquica de la persona, estamos hablando de un crimen, ¿ya? Si me estafan, o si yo estafo a alguien, es un delito. Si me meto a robar un lugar deshabitado, es un delito. O sea, igual me van a castigar, pero no como un crimen. Los crímenes tienen condenas muy, muy, muy altas, ¿ya? Los juzgados de familia. Bueno, esto lo saca casi por intuición. Son 60 en total, están integrados por un número variable de jueces, ¿ya? Que puede ser de 1 a 12 jueces por cada juzgado. Es de competencia de los juzgados de familia. O sea, ¿qué tema es lo que ellos tienen que resolver? La regulación de los derechos y deberes de los padres respecto a sus hijos, las acciones de filiación y constitución o modificación del estado civil de las personas, ¿ya? Si me quiero cambiar el apellido, ¿no es cierto? Si me quiero cambiar de nombre. La medida de protección aplicable a niños o adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos. Ahí deciden si a uno lo mandan a un lugar de acogida o al Sename.
La declaración de interdicción, prohibiciones respecto a unos padres de visitar o no al hijo, de cuando el marido le pega a la señora, que no se acerque a ella, ya, esas son las interdicciones. Las guardas, que son los procedimientos relativos a la adopción, las acciones de separación, divorcio y nulidad del matrimonio, algunos asuntos entre los cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares. Los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y en general toda cuestión personal derivada de las relaciones de familia. Los juzgados en letras del trabajo, ya, ese es el nombre que reciben ahora, pero también son llamados juzgados del trabajo. Cada juez ejerce unipersonalmente, o sea, un solo juez, una persona, la potestad jurisdiccional, el poder jurisdiccional respecto a los asuntos que las leyes encomiendan a estos juzgados. ¿Qué asuntos las leyes le encomiendan a estos juzgados? Las cuestiones y reclamaciones entre empleadores, la persona que da el trabajo, el empresario, y el trabajador, la persona que ofrece su trabajo, ya sea intelectual o físico. ¿Cuándo interviene el juzgado de letras del trabajo? Interviene por la aplicación de las normas laborales, o sea, los derechos de los trabajadores, las normas sobre previsión, ya, la AFP, la seguridad social, derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de trabajo, las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva, y los procedimientos relativos a la responsabilidad del empleador por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. ¿Ya? Es decir, básicamente todos los problemas que puedan resultar de una relación contractual entre un empleador y un trabajador. La previsión, ¿no es cierto?, el cumplimiento del contrato de trabajo, la seguridad del trabajador ante accidentes, ante enfermedades profesionales, todo esto los ven estos juzgados de letras del trabajo o también conocidos como juzgados del trabajo. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿No? Y bueno, esto se dieron cuenta que es más breve, primero, porque es completación de información para la prueba. Habíamos visto el Poder Judicial, pero no a este nivel de detalle, ¿ya? Entonces, básicamente por eso que es suavecito, pero sí les va a servir mucho para su prueba. Les recomiendo, como les dije al principio, que hagan su prueba, ojalá en grupo, pero si alguien no quiere, bueno, que trabaje solo. Ya. Hoy día en la tarde les voy a subir los PowerPoint, ¿ya? Para que no estén viendo las clases grabadas, que son más lateras. Ya, les voy a hacer los PowerPoint. Las dudas al WhatsApp, por favor. Yo estoy disponible a ustedes de lunes a viernes, el viernes hasta las 2 de la tarde. Ya, porque esto es muy demandante y yo fin de semana descanso, muchachos. Ya, así súper honesto, ya que les voy a mentir. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Están calladitos hoy día? No, profe, me dice la Pauli Gaete. Está todo claro, todo. Ya voy a tomar listas, no se salgan todavía. Si no los nombro es porque ya los tengo presentes, ¿ya? María José Aguilera. A ver, aquí la María José me dijo que tenía problemas para ingresar. La Amanda Andrade. La Amanda sí está. Sí, sí, estoy. Sí. Catalina Araya. ¿Qué le pasó a la Cata? La Paula Cisternas. El Ian Insunza. Edison Moraga. Nidia Morales. ¿Alguien ha sabido algo de Nidia? ¿No? Maximiliano Ortega. Sebastián Rousseau. Sebastián Rousseau. ¿Rousseau? ¿Se está? Ya. Y Kiara Sarricueta.
La Kiara, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué le pasó hoy día? Amara López. 8. Uy, se fueron al chancho. Se fueron al chancho. Ya, chicos, ustedes saben, me encuentran por WhatsApp. El WhatsApp está en un teléfono, ¿se acuerdan? De lunes a viernes hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Vamos para la grabación.